Buenas noches. ¿Me escucha? ¿Alguien me puede confirmar, por favor? Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal están? Espero que todo bien. Veo que está Carlos, Dora y Omar. Bueno, estamos empezando ya la última semana. Recordemos que este curso fue un tanto resumido. No pudimos abordar ciertos detalles porque, bueno, tuvimos una semana menos, ¿verdad? Pero tratamos de ajustar el programa general y no sé si ya pudieron revisar el contenido para esta semana. Estamos apenas a martes, pero quizá ahorita con lo que vamos a conversar también les va aclarando un tanto más lo del trabajo la tarea que tenemos para esta semana. Respecto a los trabajos, sí quisiera hacer un par de comentarios. Bueno, qué lástima que todavía no están conectados los demás alumnos, pero de todas maneras quiero hacer los comentarios respecto a las tareas. Les voy a pedir, por favor, y es una recomendación, que a la hora de agregar alguna cita, algún texto de cualquier documento que copiemos de la web o algún documento que tengamos, algún archivo, etcétera, por favor, agreguemos la referencia, ¿sí? De dónde estamos tomando ese texto, ese enunciado, porque a la hora de revisar las tareas, como ustedes bien saben, nosotros tenemos en FACTI una aplicación para revisar si hay alguna coincidencia con documentos encontrados en la web y nos indica qué cantidad de texto está copiado de forma literal. Y hemos encontrado varios trabajos que tienen incluso hasta 4 coincidencias de textos bastante largos copiados. Entonces, bueno, con eso no quiero decir que en algún momento no se copie de forma literal, ¿sí? Recordemos que conceptos, definiciones y algunos enunciados específicos sobre algunos temas los podemos copiar, pero sí es importante hacer la referencia y luego emitir la opinión o la reflexión al respecto. También he encontrado que en algunos documentos hay falta de ortografía. Sí es una recomendación que quizá no hice al inicio, pero es oportuno hacerlo. Pues ya nos queda este último trabajo de esta semana, pero en general para la vida, para nuestra formación. Recordemos que nos estamos formando para administradores públicos y yo confío que en algún momento ustedes podrán ser tomadores de decisión, pero también en el día a día de nuestro quehacer escribimos, hacemos una cantidad de documentos, integramos información y muchas veces ya por inercia usamos las mismas palabras, los mismos textos, etcétera, pero no corregimos ciertos errores ortográficos. Y hay algunos muy graves. Entonces, por favor, mi recomendación es pongámosle un poquito más de atención. Si copiamos textos también, como ya les decía, aparte de las referencias, es importante leerlos. No necesariamente porque están en la web, están escritos correctamente. Hay algunos que pueden tener alguna falta de ortografía y es importante hacer esa revisión. Así que son mis recomendaciones para este y para todos los cursos, ¿verdad? Es parte de nuestra presentación. A veces un teclazo de más, pues sí, es un error y todos lo saben. Serán repetidamente, pues hay que tener un tanto de cuidado. Bien, me gustaría saber si tienen alguna duda respecto al trabajo, a la tarea que tenemos para esta semana.
tenemos el examen final del curso y también la discusión en el foro. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguna duda? Licenciada, yo creo que sí, tal vez después de la clase, tal vez puede ser que surja alguna duda respecto a la tarea principalmente, ¿verdad? Yo tengo algo, pero quisiera tal vez primero pasar la clase y al final si nos diera un espacito ahí, porque puede ser que se aclare durante el periodo, digamos, de clase. Está bien. Con mucho gusto. ¿Alguien más o nos esperamos al final? Nos esperamos al final. Bien. Entonces vamos a ir avanzando. Déjenme ver. Hemos tenido algunos inconvenientes con la red y la conexión nos ha estado fallando un poco. Así que denme un segundo, por favor. ¿Ustedes me escuchan bien? Yo la escucho claro, muy claro. Ok, gracias. Bien. Ya sí se escucha bien. Gracias. Okay. Bien. El contenido para esta semana nos centramos entonces ya en el tema específico de las herramientas. Allí, en el documento guía de la unidad, ustedes pueden ver, hay un resumen ahí sobre el tema en general. Léanlo porque ese documento es el que nos va a servir de base para el examen de esta semana. Entonces, los temas que aborda esa guía son precisamente estos elementos: los procesos, los procedimientos, los métodos y los manuales. Yo agregué también el tema de mejora de la organización, que después lo vamos a comentar, y la importancia de la documentación en los procesos, la sistematización y las buenas prácticas, así como la calidad en el trabajo. Retomando, sí, vuelvo a mencionar la definición de organización, porque nosotros como administradores públicos debemos de tener claridad sobre todos estos conceptos. Es importante que estos conceptos los manejemos. En muchas ocasiones nosotros utilizamos algunos términos que se han venido repitiendo, pero que no necesariamente son los correctos, ¿sí? Que por costumbre los repetimos. En el caso de las instituciones, por ejemplo, todos decimos las instituciones, ¿sí? Lo correcto son las organizaciones públicas. Ahora que conocemos ya cuál es la definición de organización, sabemos que aplica para la administración pública. Pero de igual manera, sí es importante que tengamos esa claridad en las definiciones. Entonces, traigo de nuevo acá las definiciones que hemos venido revisando. Ustedes pueden, en la bibliografía, pueden consultar otros autores y hay una infinidad de definiciones, pero todas tienen los mismos elementos o los elementos relacionados a lo que hemos estado revisando acá. Bien. Hablamos también en la reunión anterior sobre los tipos de organizaciones. Esto es un recordatorio nada más para ir contextualizándonos. Estamos hablando de lo general a lo específico. Empezamos por la definición general de organización. Ya sabemos que hay organizaciones de diferentes tipos. Acá nos lo recalca: las organizaciones empresariales, gubernamentales, sociales, políticas, etcétera, ¿sí? Y por su estructura, por su finalidad, por el tipo de propiedad, en fin, hay otras clasificaciones que podemos ir consultando. También se pueden ir clasificando, ya dijimos, por su estructura. También vemos acá
como desde el organigrama, los organismos, la jerarquía y la normativa son elementos fundamentales que van ordenando esa estructura de la organización. Luego, cómo esa estructura se va dividiendo de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a la naturaleza de la organización, de acuerdo a lo que quiere la organización hacer, ¿sí? Sabemos que cuando es una organización privada, pues obviamente, dependiendo del tipo de negocio, del tipo de servicio, de producto que va a prestar, pues así será la demanda, la estructura, el diseño, la forma de cómo organizar esa entidad, ¿sí? Ese espacio, digamos, donde va a hacer funcionar su quehacer, ya sea por direcciones, por departamentos, coordinaciones, dependencias, etcétera. En el caso de las organizaciones públicas, sabemos que ya está establecida la jerarquía de acuerdo a su mandato, es decir, el marco legal que le permite existir a esa entidad, a esa organización, define de forma general cuál puede ser la estructura de la organización. Sin embargo, ya son otros instrumentos específicos, las herramientas que vamos a ir revisando, que va dando más a detalle esa estructura, ese diseño y los elementos de cómo debe ser funcional esa organización. Y entran estos otros elementos que podemos observar acá, las funciones, las tareas, los servicios, las responsabilidades y los procedimientos. Sí, en los mandatos nos dicen cuáles son las funciones generales, pero ya en otras herramientas, en otros instrumentos, podemos ver y definir cuáles son las responsabilidades específicas de cada uno de los departamentos, de las direcciones, coordinaciones, dependencias, etcétera, cuáles son los servicios que la organización entrega a la población, a sus beneficiarios, a sus clientes, y para ello necesitamos definir cuáles son esos procedimientos que vamos a establecer, en primer lugar producir y luego entregar esos bienes o servicios que la organización va a realizar. Bueno, acá también solo es un recordatorio, estamos hablando, nos estamos enfocando precisamente en el sistema de la administración pública. Por lo tanto, recordamos que ese sistema de la administración pública implica procesos dinámicos de toda la organización a nivel interno, pero también requiere una coordinación de las entidades hacia afuera o entre ellas. Es decir, hay dos momentos de cómo ese sistema funciona, a nivel interno y a nivel externo. Y requiere, por supuesto, de implementar ciertos elementos que transforman, digamos, el quehacer de esas organizaciones para que realmente sean dinámicas. Y luego, recordamos también la definición de las herramientas. Ya dijimos que son instrumentos técnicos y políticos, ¿sí? Pueden ser técnicos o políticos, o pueden ser técnicos políticos, o sea, dependiendo del objetivo para el cual estos instrumentos van a servir a la organización. Dice que establecen un modelo de gestión de la organización, brindan los lineamientos estratégicos para las acciones que, de acuerdo a las competencias de las autoridades deben dirigir por medio de una estructura conformada por los elementos que ya sabemos. En primer lugar, recursos humanos, recursos materiales, pero también señala que deben existir procedimientos, funciones, operaciones que permitan alcanzar esos objetivos o resultados establecidos. Bien, ya teniendo estos recordatorios de las definiciones sobre organización, sobre sistemas de administración pública y cuáles son esas herramientas, la definición de herramientas, acá vemos cuáles pueden ser esas herramientas. Dijimos que hay algunos ejemplos, en otros países se utilizan como herramientas del sector público, la Administración Pública Nacional,
las herramientas en la administración pública estatal, donde los países están conformados por estados, y también la administración pública municipal. En otros espacios es a través de la administración pública a nivel central y a través de la administración pública descentralizada o desconcentrada. Dijimos que en Guatemala hay varios niveles y está la administración pública a nivel nacional, la administración pública a nivel regional, que sí hay una estructura a nivel regional, ¿sí? ¿Alguien ha escuchado sobre el sistema de consejos de desarrollo en Guatemala? ¿Alguien ha leído sobre el tema de CONADUR, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural en Guatemala? Sí, perdón, si me puede repetir la pregunta, licenciada, que no escuché bien. Si alguien ha escuchado, ha leído el sistema de consejos de desarrollo en Guatemala, o el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, que es el CONADUR, conocido por el CONADUR. Así es, licenciado, sí, pues, sí, conozco un poco del consejo, sistema de consejos de desarrollo, especialmente de las reformas y la ley del 2002 en adelante, ¿verdad? Ajá, sí. Y básicamente es un sistema que debiera dar, o que debiera como dar las líneas generales de desarrollo en los diferentes niveles, desde el nivel nacional, regional, departamental, municipal y comunitario, ¿verdad? Y digamos de lo particular a lo general realmente, ¿verdad? La lógica original es partimos de las necesidades y las condiciones de las comunidades y de ahí van subiendo de nivel las necesidades para poder tomar las grandes decisiones de desarrollo, ¿verdad? O por lo menos ese sería el planteamiento ideal, ¿verdad? O ese sería el funcionamiento ideal, ¿verdad? Gracias, Omar. Efectivamente. De hecho, siempre comento esto y personalmente creo que es un planteamiento casi perfecto. Y digo casi perfecto porque la estructura organizativa que tiene el CONADUR es una organización jerárquica, pero que responde realmente a un orden lógico de la demanda de la población. De cómo se identifican, digamos, esas demandas de la población desde los consejos comunitarios de desarrollo, que es a nivel comunitario, sí, de las aldeas, de las comunidades, de los caseríos, de los lugares poblados, y pasa a un nivel municipal, lo cual es una coordinación con el gobierno local y las otras instituciones que tienen representación en el territorio, para luego integrarse a nivel departamental, en donde responde a una lógica de subregiones, de las necesidades que se tienen y se comparten entre los municipios. Y pues obviamente está representado a nivel del departamento por el gobernador y quienes conforman el Consejo de Desarrollo Departamental. De igual manera sube al siguiente nivel, que es el regional, ¿sí? Donde hay una representación también a nivel regional, una representación del organismo ejecutivo y representación de las instituciones. Bueno, no todas tienen representación a nivel regional, pero regularmente es un delegado de un departamento el que toma la batuta, digamos, para dirigir ese espacio a nivel regional. Y el último nivel, el nivel general, el nivel macro, es a nivel nacional, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Por lo tanto, cuando se toman las decisiones, digamos, con base en esa información que viene de los COCODES, de los COMUDES, de los CODEDES, de los CODEDURES, a la hora de responder esas demandas debería de bajar de igual manera, de lo nacional a lo regional, de lo regional a lo departamental, de lo departamental a todos los COMUDES, ¿sí? A todos los consejos municipales, y por consiguiente del consejo municipal a los consejos comunitarios.
¿sí? Entonces hay una estructura jerárquica de ida y vuelta, o sea, ahí hay una entrada y una salida, digamos, de las demandas, ¿sí? De la respuesta que se tiene, y no es solo del organismo ejecutivo. El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural es la máxima representación de todos los sectores en el país. Ahí podemos encontrar una representación plural, muy diversa. En primera instancia están los representantes del Ejecutivo, por supuesto, lo dirige el Presidente de la República. El secretario ejecutivo del Consejo es el secretario de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia y la Secretaría Técnica del Consejo, Planificación y Programación de la Presidencia. Luego están todos los ministros, algunos directores, secretarios o gerentes, digamos, en el caso de la Secretaria Presidencial de la Mujer, de la Comisionada de Currícula contra la Discriminación, y no recuerdo algunos otros, pero así específicamente, algunas entidades por temas específicos, temas priorizados de país, y también la representación de organizaciones de mujeres, de organizaciones campesinas, de cooperativas, representación del CACIF, representación de las entidades académicas, de las universidades. Hay una representación específica de la Universidad de San Carlos, la representación de los alcaldes. Hay espacios que representan a los 340 alcaldes. En fin, es una representación bastante amplia, donde la sociedad civil también tiene sus espacios de representación. Entonces, esa es una estructura, digamos, de cómo en el caso de Guatemala tenemos esos niveles de representatividad, no solo a nivel del gobierno, ¿sí? No solo en la representación de las instituciones, de las organizaciones gubernamentales, sino del sector privado, de las organizaciones no gubernamentales. Bien, ¿alguien quiere comentar al respecto? ¿Alguna duda o alguna observación? Bien, vamos a continuar. Ok. Acá hablábamos sobre los ámbitos en donde también podemos identificar algunas herramientas, las herramientas en el ámbito legal, político y normativo, ¿sí? Son las herramientas generales que constituyen toda la administración pública. Pero acá ya vamos a ir especificando esas herramientas administrativas que son útiles para el funcionamiento de las organizaciones. El tipo de las herramientas. ¿Alguien, por favor, me puede ayudar para leer estas definiciones? ¿Edwin? ¿No? No le escuché muy bien. ¿Qué es lo que necesita que leamos? ¿Jennifer? Sí, licenciada, solo que no le escuché muy bien. ¿Qué es lo que hay que leer? ¿Me puede ayudar con leer, por favor, qué es reglamentos orgánicos internos? Perdone, no se escucha bien. ¿No me escucha? No le escucho bien.
Ok. Tengo todo el volumen acá, ya no puedo agregar más. No, ya tengo el volumen a tope. Les pido disculpas porque realmente no sé qué pasa, pero intentemos de nuevo. ¿Me están escuchando todos? Sí, licenciada, ¿puedo colaborarle con la definición de los reglamentos orgánicos internos? Me saluda Olga, buenas noches. Gracias, buenas noches. Por favor, si están amables. Tienen como finalidades establecer la estructura orgánica interna, sus funciones y los mecanismos de coordinación interna. Son las herramientas que estructuran en la realidad lo que establece el mandato institucional, trasladan a la estructura orgánica las instituciones federales. Muchas gracias. Gracias. Sí. Por favor, con la siguiente. Manual de organización y funciones. Manual de organización y funciones. ¿Sí, por favor? Esta carta establece las funciones principales específicas y en algunos se agregan los requisitos o perfiles de los cargos o puestos de trabajo y a eso se le denomina manual de funciones. Bien. Manual de Existen también otros instrumentos como el manual de puestos o el manual de salud sanitaria. En algunos casos incluye, pero son las instituciones quienes deciden qué tipo de herramientas van a utilizar. Como ejemplo, se puede mencionar el Congreso de la República. Con base en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, tienen en vigencia 2 manuales de puestos y salarios. La mayoría de instituciones incluyen ambos temas en un solo manual. Perfecto, nos vamos a quedar ahí por el momento. Bien, en la mayoría de instituciones, estos 3 tipos de herramientas ya se han ido implementando, ¿sí? Los reglamentos orgánicos internos son las herramientas que operativizan lo que indica el mandato de la organización. Si ustedes pueden revisar en sus instituciones, en la institución para la que laboran o que han elaborado, hay un mandato, ¿sí? Hay un decreto ley, hay un acuerdo normativo que le da vida a la organización. Pero obviamente en ese decreto ley, en el acuerdo gubernativo, no dice a detalle, ¿sí?, cuál es esa estructura orgánica interna de la organización y las funciones específicas, según la estructura. El reglamento orgánico interno establece esa estructura, esa relación de funciones y los mecanismos de coordinación a nivel interno. Para eso va a ayudar, esa es la función de los reglamentos orgánicos internos. Pero tampoco en un solo instrumento se puede dejar todo el detalle de las funciones específicas para cada uno de los puestos, para cada una de las unidades administrativas. Por lo tanto, aparte o al mismo tiempo de establecer un reglamento orgánico interno, las organizaciones generan manuales, es decir, el paso a paso para definir cuáles son las funciones de cada una de las unidades administrativas de esa organización. Y en ese caso podemos observar el manual de organización y funciones. Ustedes seguramente han escuchado que en sus organizaciones se menciona, tenemos el rol, tenemos el modo, porque a veces nos encanta hablar solo con siglas. Esta es una moda en la administración pública que todo el mundo habla del rol, del no, del POA, del PEI, del TOM, etcétera. Pero muchas veces repetimos esos términos y no necesariamente sabemos con certeza qué son o para qué sirven, ¿sí?
yo le preguntaba a otro grupo allí, realmente, ¿ustedes saben qué significan esas siglas? Que siempre hago el ejercicio, incluso en las clases presenciales, y hacen un ejercicio, ¿qué significa P.A? Y si todos saben exactamente qué es, y en algunos casos no lo sabemos describir, lo repetimos y no necesariamente sabemos qué significa cada una de las letras de esos temas. Pero bien, siguiendo con el manual de puestos o el manual de salarios, por ejemplo, ya son más específicos, ¿sí? El no termina da esa descripción de la relación de autoridad y dependencia entre la coordinación y las unidades administrativas. Sabemos que en la administración pública la organización es jerárquica. Por lo tanto, de mano, ¿sí? Las autoridades, quienes dirigen, quienes coordinan, hay direcciones, hay coordinaciones, hay jefaturas de unidades, ¿sí? Y el manual de organización y funciones va describiendo esa relación entre cada una. ¿Cuál es la relación, por ejemplo, de una coordinación con una jefatura, de una jefatura con una dirección, y de la dirección, por supuesto, con la secretaría, con el despacho, etcétera? Eso nos va describiendo cada uno de los espacios que tienen en la estructura, digamos, y la relación que pueda tener con las otras unidades administrativas. Y en el caso del manual de puestos y el manual de salarios, algunas organizaciones, en el caso, como mi hermano hizo el favor de leer sobre el Congreso de la República, tienen dos documentos, el manual de puestos y el manual de salarios. En otras organizaciones tienen un solo manual y se denomina puestos y salarios. Pero cada una de las organizaciones decide cómo va armando, digamos, todo este andamiaje de herramientas para hacer funcionar realmente la organización y darle respuesta a la población, a los beneficiarios de los servicios que genera la organización. Bien, tenemos también estas otras herramientas, el manual de procesos y procedimientos o el manual de normas y procedimientos. Aquí, al igual que los anteriores, también depende del nombre, de la denominación que se le dé dentro de la organización, pero en realidad tienen funciones similares, ¿sí? Algunos elementos se le suman, algunos elementos se le restan a otros, o se le da un enfoque distinto, pero al final estos van orientados, en primer lugar, los manuales de procesos y procedimientos, a identificar la conformación, dice, de los macroprocesos. ¿Y cuáles son los macroprocesos? ¿Alguien me puede ayudar con leer la definición de macroprocesos, ya que tienen ahí el listado de los términos? ¿Qué es un macroproceso? Constituye un primer nivel del conjunto de acciones encadenadas que la organización debe realizar a fin de cumplir las funciones establecidas, un conjunto de procesos. Jennifer. Gracias, Jennifer. A lo lejos escuché que usted me hizo favor de leer, pero no la estoy escuchando bien. ¿Ustedes me escuchan? Ahorita sí se escucha bien, pero hay ratos que se escucha entrecortada la comunicación. Sí, lo siento. El sonido mejoró bastante, licenciada. Ok. Sí. Perfecto. Ya lo escucho perfectamente. Bueno, no sé si me escucha mejor usted a mí. Ahora sí, sí. Leo nuevamente la definición de macroprocesos. Por favor.
constituyen un primer nivel del conjunto de acciones encadenadas que la organización debe realizar a fin de cumplir con su función establecida. Es un conjunto de procesos. Únicamente. Perfecto. Sí. Entonces, ya teniendo claro, digamos, ese macroproceso, así en resumidas cuentas, es el conjunto de procesos. ¿Y qué son los procesos? Es un conjunto de procedimientos. Esto parece un trabalengua, ¿no? Pero ya escuchamos la definición de los macroprocesos, y acá en el manual de procesos y procedimientos dice que se orienta a identificar la conformación de los macroprocesos. Es decir, hay una serie de acciones, sí, que se realizan, sí, que cumplen con ciertos elementos, que hacen un conjunto que integra, y para llevar a cabo esos procesos se requieren de otro nivel de actividades más desagregado, y a eso le denominamos procedimientos. Ahí tienen ustedes una serie de definiciones, por favor vayan leyéndolas. A veces parece confuso, ¿no? Y en algunos momentos podemos decir, si algún término, algún enunciado es un proceso o es un procedimiento. Pero creo que más adelante vamos a revisar si... Ok, aquí tenemos. Vamos a terminar acá. Bien, entonces ya vimos que también hay manuales de procesos y procedimientos, ¿sí? Se define un proceso y luego los procedimientos que en conjunto integran un proceso. Cuando nosotros hacemos ciertas actividades desde nuestra función, sumamos, sí, una serie de tareas, y esas tareas contribuyen a una actividad, pero esas actividades no son el objetivo final de nuestra función. El objetivo final de nuestra función contribuye a un resultado más general de la organización. Cuando todos, cada uno desde su función, contribuye con esa serie de actividades, está realizando un proceso dentro de la unidad de planificación, un proceso dentro de la unidad de auditoría, un proceso dentro de la unidad administrativa, un proceso dentro de la unidad sustantiva, ¿sí? Las unidades sustantivas, las unidades que son las que tienen el contacto directo con nuestros beneficiarios, con las personas que demandan del servicio de la organización. Cada una tiene un proceso, y no se dividen los procesos por las unidades, sino los procesos se establecen por medio de la interacción de las actividades que se realizan. Hay un proceso, por ejemplo, de compras, y el proceso de compras incluye no solo a la unidad de compras, sino empieza desde la unidad de la dirección de planificación, cuando se está programando una actividad, cuando se está programando la entrega de servicios, cuando se está programando la asignación de recursos, cuando se define la priorización del territorio a donde se va a entregar ese bien o ese servicio. En fin, entran diferentes factores, ¿sí? Diferentes elementos, diferentes unidades para llevar a cabo un proceso. Y los procedimientos que cada unidad, cada área realiza, ya son, digámoslo así, microprocesos. ¿Sí? Ya los procedimientos ya detallan todas esas tareas que van contribuyendo a un proceso interactivo, en donde actúan varios actores. Y esos procesos donde actúan varios actores van contribuyendo al macroproceso, que es la función general de la organización. ¿Sí? La organización tiene un mandato,
Y ese mandato está estructurado sobre un macroproceso que tiene diferentes actividades, diferentes subestructuras que le denominamos proceso. Y llegamos así al nivel de tareas. Esa es como la interrelación, digamos, para definir cómo se conforman todos esos elementos que se van sumando para poder entregar un servicio, un bien o servicio a los beneficios. Para eso debemos establecer paso a paso quién lo debe hacer, cuándo lo debe hacer, cómo lo debe hacer, con qué lo debe hacer y con quiénes tiene que interactuar. Esas son reglas de juego. Si no están establecidas esas reglas de juego, puede pasar cualquier cosa. Y que es, en muchos casos, en muchas organizaciones públicas, muy cercano a la realidad. Hay instituciones, hay organizaciones donde donde hay más de una unidad que hace las mismas actividades. Esto viene a causar un caos. Hay pérdida de recursos, no se es eficiente, pero no hay establecido un parámetro, una regla de juego en donde indica quién es el responsable, ¿sí?, de cada uno de esos procedimientos, de esos procesos para contribuir al macro proceso de la organización. Bien, ¿alguna duda o comentario hasta acá? Ahí tienen otras definiciones sobre los procesos. Acá Taylor nos dice que la acción es una acción de organización, o sea, obviamente todo está relacionado con la organización, ¿sí?, de poner en orden ciertos elementos, lo que le da vida a la estructura, dice, regula la organización e impregna un estilo. ¿Por qué impregna un estilo? Un estilo porque si establece esas reglas de juego, las personas del recurso humano se va a identificar como una forma de trabajo, un estilo, un diseño establecido, ¿sí? Y su objetivo, por supuesto, es resolver problemas que devienen de la práctica diaria, de este desorden que a veces se causa cuando no hay reglas de juego establecidas. Para eso, obviamente, se requiere especialización, ¿sí? Esa estructura, esos procedimientos, esas reglas de juego no las puede establecer alguien porque se le ocurrió hoy, ¿sí? Tiene que ser alguien que tenga claridad, especialización en el tema y sepa realmente a qué debe responder ese estilo, esa estructura, ese objetivo, ese proceso, ese procedimiento. Por supuesto que todo debe estar dentro del mandato de la organización. Debe haber una estandarización, sí, una estandarización de cada uno de los procesos, una coordinación entre las unidades responsables de esos procesos y procedimientos, y por supuesto el conocimiento de la autoridad y el control que rige la autoridad sobre el resto de las unidades administrativas. Acá hay una pequeña aclaración, ¿sí?, sobre qué es el enfoque de gestión por procesos versus los procesos en la administración pública, que son dos cosas distintas. El enfoque de gestión por procesos es un enfoque que dentro de la gestión de la administración pública se viene hablando desde hace mucho tiempo, ¿sí? Ustedes ahora escuchan que las organizaciones están gestionando por resultados y no por procesos. En una determinada época, con cumplir esos procesos, con llevar a cabo los procesos establecidos, la gestión se decía que era eficaz. Pero el llevar a cabo los procesos no necesariamente hace que la organización cumpla, ¿sí?, con su objetivo principal. Más cuando establecemos resultados dentro de la organización. Los procesos ayudan, sí,
Pero si no están establecidos de acuerdo al mandato de la organización y que no responden a esos resultados establecidos desde el inicio de la planificación organizacional, no logra que la organización sea eficiente en la entrega de sus servicios o de los bienes. Entonces, obviamente esto nos va dando algunos elementos para mejorar la productividad si estamos hablando de la gestión por procesos, pero que tenga definidos resultados. Esto muchas veces puede confundir, ¿sí? Cuando hablamos de enfoque de procesos y enfoque por resultados, no quiere decir que o se hace uno o lo otro, sino que pueden ser ambos a la vez, que son necesarios. Si abordamos el tema de los procesos dentro de una gestión orientada a resultados, siempre vamos a necesitar, a requerir procesos dentro de las organizaciones para alcanzar un resultado. Y cuando hablamos del enfoque de resultados, no podemos alcanzar los resultados sin tener un orden lógico, un sentido bien estructurado de los procesos dentro de las organizaciones. O sea que es una mezcla, ¿no? Ambos son necesarios e interactúan. Ahora, el tema de procesos en la administración es lo operativo, ¿sí? Lo que ya vimos, las definiciones que hemos ido repitiendo. Bien, para todo ello, para todos esos procesos y esos procedimientos también necesitamos métodos, ¿sí? Métodos para definir claramente cuál va a ser el proceder de cada una de las unidades, de cada uno de los funcionarios, de cada uno de los servidores públicos en este caso. Acá tenemos algunas definiciones. Esta me parece muy acorde al enfoque del sistema dentro de la administración pública. Y dice que es una manera o forma de realizar algo de forma sistemática, organizada y o estructurada por medio de una técnica o conjunto de tareas. Un método no es más que poner en orden paso a paso de cierta actividad. ¿Qué voy a hacer? Está definido. ¿Cómo lo voy a hacer? Es lo que necesitamos, ¿sí? Y el método nos dice paso 1, paso 2 y en el paso 1 desagregar qué debo hacer y qué para alcanzar un objetivo. Seguramente todos hemos estado en algún proceso de definir objetivos, de definir resultados, pero muchas veces no tenemos claramente identificado qué método vamos a utilizar. Incluso para hacer un simple taller es necesario establecer métodos, metodologías, técnicas, ¿sí? Para cualquier actividad es necesario identificar. Son esos pasos simples, unos pasos sencillos de qué voy a hacer primero, qué voy a hacer en segundo lugar y qué voy a hacer en último lugar. Es para eso nos ayuda el método, ¿sí? Dar un orden lógico. Bueno, los manuales, como ya hemos revisado, hay de diferentes tipos también, de acuerdo a las necesidades, a los requerimientos de las organizaciones. Y aquí podemos ver algunos que son administrativos, funcionales, organizacionales, de recursos humanos, auditoría. ¿Qué significa? Los específicos generales o temáticos, ¿sí? Entonces, están de recursos humanos, pues eso a específicos, ¿sí? Los organizacionales son generales y los temáticos pueden ser un manual de calidad, un manual de clima organizacional, en fin, de los temas que la organización decida establecer dentro de su estructura. Bien, aquí les dejo algunas definiciones sobre las buenas prácticas, lecciones aprendidas. Este tema es muy interesante y creo que todos podríamos ponerlo en práctica en nuestro día a día. Es fundamental, sí, que las organizaciones tengan
registros estructurados con todo el trabajo que se vaya realizando. Este tema de métodos que nos ayudan a ordenar de forma lógica, ¿sí?, el quehacer de la institución a nivel interno para poder responder de una forma efectiva a nivel externo, también nos debe dar una orientación de cómo debemos registrar nuestra información. Ahora se habla de tanta información en la red, tenemos información digital, etcétera, pero cuando revisamos no necesariamente la información está o responde a un orden lógico. Y las buenas prácticas y las lecciones aprendidas los que nos ayudan es a establecer un método para ordenar de forma lógica esa información que tenemos. Las buenas prácticas y las lecciones aprendidas tienen metodologías específicas y además se hace una evaluación para saber si es una lección aprendida. Muchas veces se escucha que la gente dice, tengo lecciones aprendidas, pero no tiene escrito nada. Las lecciones aprendidas deben de estar escritas, evaluadas y verificadas con los actores que han participado en esos procesos. Por favor, revisen. Me gustaría sus comentarios en algún momento sobre estos temas. Son temas interesantes que siempre vamos sumando a nuestro aprendizaje. La calidad del trabajo, de igual manera, lo van a poder observar en los dos videos, que luego lo vamos a comentar en el foro. Y por último están las definiciones que ustedes ya tienen en el documento base para la semana. Yo me quedo acá. Si tienen comentarios, por favor, o algunas dudas sobre los trabajos. Ahora es el momento. Los escucho. ¿Quién me comentó que al final quería consultar? Yo estoy claro. Realmente yo iba a hacer una pregunta sobre el trabajo, pero ya me quedó, digamos, el tema de la automática del... Pues, perdón, está alrededor en el manual de la organización. Tenía alguna duda ahí si alguna ley orgánica o algo, pero con mis manuales, creo yo, el tema de la misión. Sí. ¿Quedó claro entonces? Perdón, no le entiendo, licenciado. Disculpe, es que no lo escuché. Si me vuelve por favor, me vuelve a comentar. No, básicamente yo tenía ahí alguna duda de la función principal de la organización con la que voy a trabajar y no a alguna ley orgánica o incluso alguna que tiene su función principal en la Constitución, pero entiendo que con el manual de la organización, lo que identificamos ahí como misión, pues es la función principal de la organización con la que trabajamos, ¿no? Exacto, así es. Perfecto, muchas gracias. Si tienen cualquier duda, por favor escríbanme al WhatsApp, al correo, en el foro, por favor, en el foro técnico pueden escribir, yo estaré pendiente, así que quedo a sus órdenes, espero que tengan una buena semana, seguimos en comunicación. Y bueno, ya no los vamos a escuchar de esta forma, pero estaremos ahí. Pues me dio mucho gusto interactuar con ustedes y les deseo muchos éxitos, que vayan muy bien y los felicito. Realmente en formato como administradores públicos, buscar esos cambios sustantivos que necesitamos, que tanto necesitamos para la administración pública en nuestro país.
Así que gracias y que tengan buena noche. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Bueno.